Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy estamos reunidos para compartir y reflexionar acerca del directorio para la catequesis. Ya han trabajado 2 capítulos, ahora nos toca el tercer capítulo, que es el tema del catequista. Y ahí todos estamos comprometidos directamente, porque todos de alguna manera somos y queremos ser catequistas, es decir, no solamente recibir la palabra de Dios, sino poderla proclamar de palabra, pero sobre todo con nuestra vida. Para acercarnos a este tema, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu es el alma de la evangelización. Él es el que cuando la palabra es anunciada, Él toca el corazón y lo puede transformar. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que podamos gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y pedimos a la Virgen María. Ella es la gran catequista. En ella la palabra no solamente ha sido acogida, sino se ha encarnado. Y ella es la madre de la palabra. Que ella nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para hablar del catequista, ¿no? Recordemos que el tema anterior era la identidad de la catequesis. Vale la pena recordar, ¿no? La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor y cuyo objetivo es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de la persona para que su vida se transforme. Entonces es como el resonar, catequesis, el eco de la palabra de Dios, el centro de la palabra es el anuncio de la redención realizada en Cristo, ¿no? En su Pascua. Entonces, digamos, la catequesis es parte entonces de la gran misión evangelizadora que Jesús ha confiado a la Iglesia, ¿no? Es decir, es la que ayuda en la formación al cristiano. Entonces, esta Iglesia que nace de la Pascua, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo, que forma en Cristo un solo cuerpo, lleva adelante la misión salvadora. ¿Se acuerdan? Jesús, que antes de ascender al cielo, dijo: tengo todo poder en el cielo y en la tierra, he dado la vida por la humanidad. Vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos. Bautícelos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la catequesis es la misión, es parte de la misión evangelizadora de toda la Iglesia, ¿no? Toda la Iglesia tenemos esta tarea de ser misioneros, ¿no? Y entonces aquí el texto, ¿no? El capítulo 3, Identidad y vocación del catequista, nos recuerda que en virtud del bautismo y la confirmación, los cristianos se incorporan a Cristo y participan en su oficio sacerdotal, profético y real.
¿ya? Son testigos del anuncio del Evangelio con la palabra y con el ejemplo de la vida cristiana. Entonces, por ser bautizados, todos tenemos la misma identidad de hijos de Dios, hermanos en Cristo, y tenemos participación en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Es decir, todos somos llamados a ofrecer nuestra vida con Cristo, en Cristo, por Cristo, como ofrenda al Padre, sacerdotes que rezan, que ofrecen su vida, ¿no? Y ofrecen el mundo entero al Padre. Esto es el oficio sacerdotal. El oficio profético en Cristo, somos llamados a proclamar la palabra de Dios, denunciar la mentira, la maldad, ¿no? Y al mismo tiempo anunciar la palabra de Dios. En este, sentido profético, todos somos llamados a ser, de alguna manera, evangelizadores y catequistas. Y también participamos al oficio real de Cristo. Somos en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Quiere decir real, quiere decir que no estamos esclavizados por el pecado. Somos libres. En Cristo somos libres de todo lo que nos aplasta y somos en Cristo reyes, ¿no? Hijos de Dios. Entonces somos testigos, ¿no? Y en esta iglesia cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Y por eso los obispos, los sacerdotes en especial y los diáconos, ¿no? Ellos son ministros ordenados, ¿no? Que tienen esta misión específica, especial de sacerdotes, profetas y reyes. Ellos tienen ante todo esta misión, pero nosotros como personas, cristianos normales, no estamos excluidos, sino también participamos en el misterio de esta tarea, como hemos dicho, como sacerdotes, profetas y reyes, porque somos partes de la iglesia. Entonces, y este anuncio es muy importante para la misión. Entonces, la vocación del catequista, entonces, nace de nuestro bautismo, ¿no? Como sacerdotes, profetas y reyes. Es la vocación común del pueblo de Dios, ¿no? Y claramente, como dice aquí también, toda la comunidad cristiana es responsable, ¿no? El número 111 del ministerio de la catequesis. Todos somos responsables, toda la comunidad, ¿no? Pero cada uno de manera particular, ¿no? Obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos, ¿no? Entonces el catequista, anuncia, ¿no? Con palabra y testimonio el amor de Cristo, y este catequista pertenece a una comunidad cristiana, es expresión de la comunidad cristiana, no trabaja por su cuenta. Su servicio es vivido dentro de una comunidad que es el sujeto principal de acompañamiento en la fe. Esto es muy, muy importante. Un catequista no camina solo, sino es voz de la comunidad, habla en nombre de la comunidad y testimonia la fe junto con la comunidad. Así decimos también, ¿no? Que la comunidad es el lugar de partida, el sujeto de la evangelización y de la catequesis. Y también es el lugar donde se desarrolla la vida cristiana y también donde se practica la fe. Y es el lugar donde todos somos invitados a entrar. Y de hecho, después, con el anuncio de la palabra, nosotros nos preparamos, ¿no? Sobre todo con los sacramentos de la iniciación cristiana, nos preparamos a recibir los sacramentos como el bautismo. Y con el bautismo nosotros no solamente recibimos el sacramento que nos hace hijos de Dios, sino que entramos en la comunidad
cristiana como miembros activos, formando juntos con todos los demás el cuerpo de Cristo. Entonces, el catequista es parte viva de la comunidad, actúa en nombre de la comunidad y realmente testimonia con la comunidad la fe. Bueno, vamos a hablar ahora de la vocación del catequista, que es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, es decir, es una vocación, un llamado aceptado en la fe. Y este llamado lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana, ayudar a ser cristianos. Esto se llama la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Y después hay una catequesis permanente que dura toda la vida, porque toda la vida vamos como aprendiendo, acogiendo, escuchando y viviendo la palabra de Dios. Por eso, el catequista, para este llamado, el catequista participa en la misión de Jesús que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre, entrar en comunión con el Padre. Sin embargo, el verdadero protagonista, como decía antes, de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que mediante la profunda unión nacida del catequista con Cristo, hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de la catequesis. Es el Espíritu Santo que toca el corazón y lo transforma por la fuerza de su amor y con la luz de la palabra, ¿verdad? Y entonces, esto de el catequista, una vocación, es algo muy, muy importante. ¿Qué cosa quiere decir que es una vocación? Que realmente la catequesis no es simplemente fruto de uno, ¿no? Sino es un don que nos hace el Señor, ¿no? Un don, un llamado que nos hace el Señor. Y esto implica entonces, de parte del catequista, que quiere ser como, digamos, el eco de la palabra de Dios, implica una amistad profunda y constante con el Señor, una convivencia, ¿no?, con Él, ¿ya?, que realmente debe reflejarse en una constante conversión. El catequista no podrá cumplir con su deber, con su misión, si no vive él mismo primero, ¿no?, lo que anuncia. Pues el catequista es el eco de la palabra de Dios, que ante todo debe ser eco con su propia vida. Entonces, la constante conversión, el seguimiento de Cristo, ¿no?, con la fuerza de los sacramentos, la oración, compartiendo la vida de la comunidad, es básico para poder cumplir con la misión del catequista. Aquel que se separa de Cristo no es catequista, sino hablará de sí mismo. Aquel que se separa de la comunidad cristiana hará su propia iglesia, no es la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una identificación constante con Cristo, un cultivar una vida de santidad. Esto es lo que se nos pide a todos los cristianos, pero en especial a los que quieren ser mensajeros. Catequista es eco del amor de Dios, no solo de palabra, sino con la propia vida. Finalmente, ¿qué cosa hace el catequista? Entonces, aquí en el número 113, ¿no?, nos habla de lo que hace el catequista. En virtud de la fe y de la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de Cristo y como servidor de la acción del Espíritu, el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Entonces, el catequista, al experimentar la bondad y la verdad del Evangelio en su encuentro con la persona de Jesús, como decimos antes, el catequista guarda y nutre
el testimonio de la vida nueva que se deriva de él y se convierte en un signo para los demás. Y también aprende a reconocer el actuar de Dios y de su amor en la vida de los demás. Entonces, custodiar la memoria, despertarla también los demás, ponerla al servicio del anuncio, es la vocación específica del catequista. Entonces dice aquí, el testimonio de la vida es necesario para la credibilidad de la misión, testigo de la fe, reconociendo sus debilidades ante la misericordia de Dios. El catequista nunca deja de ser el signo de la esperanza para sus hermanos. Esto es lo primero, testigo, ¿no? Segundo, no solamente el catequista es un testigo, sino también, dice, maestro y mistagogo. Maestro y mistagogo, es decir, que introduce el misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo. Y dice, como ícono de Jesús Maestro, el catequista tiene la doble tarea de transmitir el contenido de la fe, la enseñanza, y al mismo tiempo conducir al misterio de la fe misma. Es decir, no solamente enseñar, sino ayudar a la persona a encontrarse con el misterio de la fe, encontrarse con Cristo, ¿no? Entonces, el catequista está llamado a comunicar la verdad sobre el hombre y sobre su vocación suprema, abriendo al conocimiento de Cristo y al mismo tiempo introduciendo en las diversas dimensiones de la vida cristiana, enseñando los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y celebrados en la liturgia de la Iglesia. Entonces imagínense ustedes, para que el catequista pueda ser maestro, debe conocer la fe. Entonces, la base, diríamos, de un catequista es la meditación, la acogida, el estudio, la vivencia de la palabra de Dios. Si no hay esta constante relación con la palabra de Dios, si no sigue uno formándose en la fe y sobre todo viviendo la palabra de Dios, uno no puede ser maestro, sería simplemente un parlante. Maestro como ícono de Jesús, maestro es el que enseña con la vida, pero también realmente hay que formarse. Por eso es necesario que el catequista se forme constantemente para poder realmente poder enseñar la doctrina cristiana, ¿no? Entonces debe ser, digamos, una vida, una fe que no solamente también es unas reglas, normas, sino que realmente ayuda a encontrar a Cristo, a enamorarse de Jesús, ¿no? Enamorarse de Jesús, y que esto permita realmente a las personas de encontrarse con Cristo como amigo, y al mismo tiempo entonces, para no decir cosas personales, el catequista debe conocer la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Entonces, hay que realmente también, para poder ser maestros, hay que conocer las personas, ¿no?, a las cuales uno se dirige, conocer su situación, su nivel, sus problemas, sus dificultades, ¿no? Por eso hay que realmente conocer el camino de la fe, el conocimiento de los contenidos de fe, y al mismo tiempo conocer la persona, ¿no?, ¿ya?, para que podamos realmente enseñar de manera pedagógica, que sea una enseñanza que llegue al corazón. Y además de maestro, es un mistagogo, quiere decir que acompaña e introduce en el misterio revelado en Cristo. Introduce en el misterio, ayuda a ser amigos de Jesús, como la mamá que acompaña al niñito, le ayuda a dar los primeros pasos. Así el catequista debe ser el que acompaña en el camino de fe, de amor, de esperanza, a los que
se les confía, ¿no? A las personas que quieren conocer a Jesús. Entonces, por eso hay que ayudarles a aprender a rezar, ¿no? A leer la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, y hay que ayudarle a conocer el misterio y a celebrar los sacramentos. Entonces, ayudarles a participar en la liturgia y ayudar después también a vivir esta misma liturgia en la vida. Entonces, maestro es testigo, maestro y mistagogo. Mistagogo es el que acompaña en el camino de la vida. Pero también el catequista es, como dice aquí en el 113, acompañante y educador, ¿no? Es decir, que es acompañante y educador de los que le confió la Iglesia. Entonces, el catequista es experto en el arte de acompañamiento, tiene habilidades educativas, sabe escuchar y entrar en la dinámica de la maduración humana. Se hace compañero de viaje con paciencia, con sentido de gradualidad, con docilidad a la acción del Espíritu, en un proceso de formación. Ayuda a los hermanos y hermanas a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios. Qué misterio tan grande, qué servicio tan importante. El catequista experto en humanidad conoce las alegrías, las esperanzas del hombre, sus tristezas y angustias, y sabe cómo relacionarlas con el Evangelio de Jesús, ¿no? Como maestro, de repente puede enseñar la doctrina, ¿no? Acompañar a vivir esta fe y a celebrar los sacramentos, pero como acompañante y educador debe ser realmente el que acompaña, conoce a la persona, la acompaña en su proceso. Y como decía el Papa Francisco, no es importante anunciar entonces la belleza de la doctrina, pero también es importante para poder ser catequistas, ¿no? Cargar las heridas de las personas, sobre todo lo de las familias que hoy tanto sufren. Ojalá que entonces cada catequista pueda realmente vivir todas estas dimensiones, ¿no? Testigos de la fe, custodio de la memoria de Dios, maestro, mistagogo y acompañante y educador. Cuántas características, ¿no?, se nos pide al catequista. Por eso en muchas partes catequistas son los maestros, los pedagogos, ¿no? Mientras aquí en Perú muchas veces jovencitos, bueno, somos lo que podamos. Y por eso es importante pedir a Dios que nos dé la luz para poder realmente entender. Segundo, nos ayude a vivir lo poquito que entendemos, vivirlo, y cómo es importante formarse juntos, ¿no? Ahí está la tarea del sacerdote, de los asesores, de acompañar en la formación, y la formación en comunidad, para que realmente preparado uno pueda realmente dar lo mejor a los catequizandos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los catequistas? El primer catequista es el obispo. Él tiene la misión de realmente sacerdotal y de profeta y de rey, ¿no? Entonces es el primer catequista. El obispo es el primer predicador del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida. Y también es el principal responsable de la catequesis de la diócesis. Bueno, aquí en el número 114 se habla de las tareas del obispo. También en colaboración, ¿no?, de los obispos están los presbíteros, sacerdotes, ¿no? Ellos, como primer colaborador del obispo y por su mandato, como educador de la fe, tiene la responsabilidad, el sacerdote, nuestro sacerdote, de animar
coordinar, dirigir las actividades catequísticas de la comunidad que se le ha confiado. Entonces, ahí tiene la tarea de formar a los catequistas, acompañar. La catequesis debe ser realmente la preocupación principal del sacerdote, ¿no? Como primer catequista de la comunidad, de su comunidad. Y debe cuidar también los vínculos que hay entre la formación, la catequesis, la celebración litúrgica, celebrar el sacramento que anunciamos y finalmente la vida de caridad, porque si la palabra no la celebramos y sobre todo no la vivimos en la caridad, todo se pierde, todo va al agua, ¿no? Y entonces después también está el diácono, que busca de unir la catequesis con el servicio a los necesitados, a los pobres, a los enfermos. Está también entre los catequistas los consagrados. Imagínense cuántas religiosas se dedican al servicio de la catequesis, cada uno según sus carismas, ¿no? Carisma, tenemos las religiosas, religiosos, consagrados, que a través también de su vida dan testimonio de Cristo, su vida, pobreza, castidad y obediencia. Y también después vienen los laicos catequistas, que participan como bautizados en la misión que Cristo ha confiado a la Iglesia. Y los laicos participan de una manera especial, ¿no? Los laicos, a través de su inserción en el mundo, ofrecen un valioso servicio a la evangelización. Los laicos no deben estar todo el tiempo en la Iglesia. Ellos viven en el mundo. Su propia manera de vivir como discípulos de Cristo es una forma de proclamación del Evangelio. Vivan bien su vida en el trabajo, en la familia, ellos están anunciando el Evangelio, ¿no? La catequesis de los laicos es espontánea, ocasional, pero es de gran importancia porque está relacionada inmediatamente con el testimonio de la vida. Como decía, la vocación al ministerio de la catequesis surge del sacramento del bautismo y se fortalece con la confirmación, sacramentos por los cuales el laico participa en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El laico que también, ¿no?, vive como iglesia la comunión con Cristo, está llamado a ser testigo del amor de Dios. Entonces, quizás no es profesional de la catequesis, pero sí es él también un catequista. Y aquí hay una novedad. Digamos, el directorio para la catequesis, este directorio es del año 2020, ¿no? Pero poco después, ¿no? Poco después el Papa Francisco, ¿no?, recordado, amado Papa Francisco, ha escrito un documento, ¿ya? Un documento. Ha hecho una carta apostólica sobre el catequista. Ese es el ministerio del catequista en la Iglesia, es muy antiguo. En esta carta, el Papa crea un nuevo ministerio, que no es el ministerio sacerdotal, es un ministerio laical. Y eso es algo muy, muy importante. Primero, el Papa recuerda cómo catequista es un ministerio antiguo. En la primera iglesia, en la iglesia de los orígenes, estaba presente el ministerio del catequista, los laicos, ¿no? Un ministerio laical como maestro, había evangelistas, maestros, doctores, evangelistas. Bueno, entonces el ministerio de catequista, ministerio antiguo, ¿no?, que se daba en los orígenes, ya hoy el Papa le vuelve a darle un valor, un ministerio especial laical, ¿no? Porque
es una realidad que existe, cuántos laicos se están entregando toda su vida por la catequesis, y también hoy es una necesidad, ¿no? Una necesidad. ¿Cuánta falta hacen los sacerdotes, las religiosas? En mi parroquia, por ejemplo, que es enorme, la parroquia donde estoy yo son 300.000 habitantes, ¿ya? Entonces sacerdotes pocos, religiosos pocos. Los laicos son los que llevan adelante la catequesis. Entonces, y sobre todo en un mundo que anda, como vemos, ¿no?, entre bien y mal, y más, a veces más mal que bien, ¿no? Los laicos tienen una gran importancia. Entonces, la Iglesia hoy lo reconoce, este ministerio de los catequistas laicos, y establece que la persona investida de este carisma está realizando un auténtico servicio eclesial a la comunidad. Entonces, como decía, es un ministerio antiguo, pero también es un ministerio ahora tan importante, ¿no? ¿Ya? Y antiguamente San Pablo mismo decía, ¿no?, que los que son catequizados, ¿no?, compartan sus bienes con sus catequistas, para decir que era un trabajo también, ¿no? Este ministerio, entonces, de que el Papa ha proclamado, ¿no?, con hace poco, ¿no?, entonces pone un valor secular. Entonces, este ministerio se refiere al apostolado laical y posee un valor secular indiscutible, porque la vida cotidiana del laico está entrelazada con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar hasta qué punto están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra. La Iglesia puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. En la selva, en tantas parroquias grandes, la Iglesia puede llegar a ser sal de la tierra solo a través de los laicos. Y entonces el Papa le ha dado un ministerio, claramente no a cualquiera, no a los que hacen catequesis un año. Esta gente son dedicados prácticamente toda la vida, ¿no?, consagrados a este ministerio, pero es un ministerio laical. Y esto es realmente lo que da mayor énfasis al compromiso misionero, ¿no?, de cada bautizado en forma plenamente secular. A veces nos quedamos, ¿no?, sacerdote es muy importante, el obispo, la religiosa, pero aquí se da importancia grande al bautizado, al laico, en su servicio, ¿no?, como auténtico laico. Entonces, una vocación laical para toda la Iglesia. Entonces, el catequista laico, ¿no?, es un testimonio, es en su testimonio, es maestro, mistagogo, compañero, pedagogo de su propia vocación y talento evangélicamente entendido para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy, muy bonito, porque realmente da mucha importancia a los catequistas laicos. Se le da un ministerio, ¿no?, especial en la Iglesia, y eso da valor a todos los laicos. Bien. Entre los catequistas hay tareas de todos, ¿no?, y en particular los padres de familia, los padres sujetos activos de la catequesis. En el número 124 nos recuerda lo que el mismo Papa Francisco escribía en la carta Amoris Laetitia, ¿no?, la alegría del amor. Para los padres cristianos, la misión educativa basada, como se ha dicho, en su participación en la obra creadora de Dios, tiene una fuente nueva y específica en el sacramento del matrimonio, que los consagra a la educación propiamente cristiana de los hijos.
Entonces los padres cristianos son catequistas, en especial desde su sacramento del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio consagra el hogar y hace de los padres realmente catequistas de sus hijos. Igualmente, también si no están casados, si dan testimonio de bondad, de amor, de fe a los hijos, también de alguna manera son catequistas, ¿no? Porque transmiten la fe. Pero en especial, qué importante que los padres puedan vivir, acoger, celebrar y vivir el sacramento del matrimonio, que hace que Cristo entre en la vida de la pareja, fortalezca su amor y los haga capaces de perdonarse, amarse, entregar la vida por sus hijos y por la comunidad. Entonces los padres creyentes, con su ejemplo diario de vida, tienen la capacidad más atractiva de transmitir a sus hijos la belleza de la fe cristiana. Esto es lo que hacemos con la catequesis familiar, ¿no? Queremos ayudar a los padres a recuperar el sentido de su fe, evangelizar a los padres, a los adultos, y quizás llevarlos a medida posible, donde es posible, al sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, como dice el Papa mismo, decía, para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar y de la catequesis, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia que la oriente en tal sentido. Entonces, la catequesis familiar quiere cumplir esta tarea, evangelizar a los padres para que puedan cumplir su misión de ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Y aquí, quizás estos conocen la catequesis familiar, pero recuerdan que el mayor desafío en este caso es que las parejas, padres y madres, sujetos activos de la catequesis, el mayor desafío es que superen la mentalidad tan común de delegar a otros, sacerdotes, religiosos, catequistas, según la cual la fe está reservada a los llamados especialistas en la educación religiosa, profesor de religión, catequista. Esta mentalidad a veces es favorecida por la misma comunidad que fatigosamente trata de organizar la catequesis con un estilo familiar y a partir de las mismas familias. Ya ven cómo la Iglesia valora nuestro programa de catequesis familiar, que estamos buscando de ayudar a los padres a renovar su vida para ser los primeros catequistas de sus hijos. Esto es lo que hace catequesis familiar. Y los padres son los que ponen la base, digamos, el corazón. Los padres llegan al corazón de sus hijos porque enseñan la fe con el amor. Y después los catequistas, animadores, parejas guías, bueno, sobre todo los animadores, ayudarán a los niños a profundizar la doctrina, ¿no? Iluminarán la mente, pero el corazón debe ser tocado y renovado por los padres. Entonces, la Iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa, convirtiéndose así en los primeros catequistas de sus hijos. Entonces, esto que aquí el documento pide para toda la Iglesia, nosotros los de catequesis familiar lo estamos practicando y de veras que esperamos que todas las parroquias puedan asumir el programa y darle mayor fuerza, renovarlo, fortalecerlo, profundizarlo, ¿no? Porque en realidad nadie se cree dueño de la chacra, ¿no? Pero todos que tengan como preocupación, si no se evangeliza la familia, la fe difícilmente, bueno, humanamente, llegará al corazón de los hijos. ¿Cuántos hijos dicen de no creer? ¿Cuántos jóvenes dicen de no creer? ¿Por qué? Porque no han experimentado en su primera infancia el amor de Dios. Los padres deben ser el rostro de Dios para los hijos. Si los padres no son este rostro de amor, los hijos pierden la fe.
Después se justifica el ateísmo. En realidad es una decisión del corazón. Y lo mismo, lo que decimos catecismo familiar es que los hijos son una palabra de Dios para los padres. Los hijos son los que en nombre de Dios tienen la fuerza de llegar al corazón de los padres. Los hijos son los catequistas de los padres y los padres los primeros catequistas de sus hijos. ¿Qué le parece? Y juntos con los padres, aquí también el documento habla de los padrinos, de las madrinas, colaboradores de los padres y en especial de los abuelos. Junto con los padres, los abuelos, especialmente en ciertas culturas, juegan un papel particular en la transmisión de la fe a los más jóvenes, a los niños. ¿Cuántos niños, niñas, realmente recuerdan que el primer mensaje de la fe le ha llegado a través de sus abuelitos, abuelitas? Los padres trabajando, los abuelitos acompañando con su ejemplo, con su amor. Como decía una chiquita, la misma secretaria, decía, cuando llegaba la Semana Santa, la abuelita nos decía, vengan, ya estamos en la Semana Santa, rezamos juntos. Rezaban, después daban un caramelito y eso le quedó impreso en el corazón. Y de adulta se acordaba eso como clave para su proceso de fe. Cuando llegó a ser madre de familia, recordaba eso y de ahí sacaba fuerza y luz para ser catequista de sus hijos. La sabiduría de los ancianos es muchas veces decisiva para el crecimiento de la fe. La oración de súplica, los cantos de alabanza de los abuelos apoyan a la comunidad que trabaja y lucha por la vida. Entonces, catequistas, padre de familia también, catequista, abuelitos, padrinos y todos, mujeres. Las mujeres son verdaderos catequistas. ¿Cuántas mujeres catequistas? Dice aquí de las mujeres, con sensibilidad particular, las mujeres son capaces de comprender el ejemplo de Jesús, servir en las pequeñas cosas como en las grandes, actitud de quien ha entendido completamente el amor de Dios por el ser humano y encima lo prodigan al prójimo, cuidando de todos y del mundo. Imagínense. Apreciar la sensibilidad de las mujeres no significa disminuir lo que es el valor de los hombres, ¿no? Pues habla de los varones, finalmente habla de los jóvenes catequistas, mujeres y tenemos tantos, ¿no? Entre los animadores. Así tenemos, todos en la iglesia somos catequistas, cada uno según su nivel, su carisma. Nosotros en el catecismo familiar hablamos de parejas guías, de animadores. Bueno, pero finalmente son expresiones concretas para expresar su trabajo específico, pero todos son catequistas, es decir, eco del amor de Dios, no solo con la palabra, sino con su propia vida. Si no somos, también nosotros sacerdotes, ecos del amor de Dios con la vida, seremos parlantes, no tocaremos el corazón. Todos, jóvenes, mujeres, adultos, papás, todos están llamados a sentirse responsables en la transmisión de la fe. Bien. Quiero terminar con la palabra del Papa Francisco, ¿no? Amado, recordado Papa Francisco, ¿no? Que hablaba a los catequistas en el Congreso Internacional sobre la Catequesis 2013. Decía así, la catequesis es un pilar maestro para la educación de la fe y hacen falta buenos catequistas. Bueno, es como una conclusión, ¿no? Ya todo el documento es importante, pero hace falta buenos catequistas. ¿Qué cosa quiere decir el Papa? No solamente hacer catequesis, sino ser catequistas. Ser catequistas es una vocación, no trabajar como catequista, dice el Papa. Esto no vale. Uno trabaja como catequista porque le gusta la enseñanza. Pero tú no eres, pero si tú no eres catequista, no vale. No serás fecundo, no serás fecunda. Catequista es una vocación, ser catequista.
esta es una vocación, ¿no?, que toca el corazón, que nace de lo más profundo del ser. No trabajar como catequista, sino ser catequista. Cuidado, no he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque incluye la vida. Seguía al encuentro con Jesús con la palabra y con la vida, con el testimonio. Recuerdan lo que decía Benedicto XVI: la Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción, y lo que atrae es el testimonio. Lo que enamora es ser enamorados. Ser catequista significa dar testimonio de la fe, ser coherente en la propia vida. Y esto no es fácil, no es fácil. Ayudamos, guiamos al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio. Y me gusta recordar lo que San Francisco decía a sus frailes: prediquen siempre el Evangelio, y si fuera necesario, también con las palabras. Las palabras vienen, pero antes viene el testimonio. Que la gente vea en nuestra vida el Evangelio, que pueda leer el Evangelio. El ser catequista requiere amor, amor cada vez más intenso a Cristo, amor a su pueblo santo. Y este amor no se compra en las tiendas, no se compra tampoco en Roma. Ahora están nuestras hermanitas en Roma por el jubileo de la familia. Este amor viene de Cristo. Un saludo a la hermana Osvinda, y a Carol y a los demás. Este amor viene de Cristo, es un regalo de Cristo, es un regalo de Cristo. Y si viene de Cristo, sale de Cristo, y nosotros tenemos que caminar desde Cristo, desde este amor que Él nos da. Caminar desde Cristo significa tener familiaridad con Él, sentarnos delante de Él, adorarle, ¿no? Después significa con Él salir al encuentro, el encuentro de los demás, ¿no? Recibir y dar, y llegar a la periferia, ¿no?, donde la gente está esperando, salir sin miedo, ¿no?, como decía el Papa. En esta salida Dios siempre nos precede. Entonces, en conclusión, ¿no?, podríamos preguntarnos, ¿no?, como conclusión: a ver, ¿me siento parte de esta gran misión de la Iglesia como catequista? ¿Cómo me siento parte de esta misión de anunciar y testimoniar el amor de Dios? ¿Mi vida es testimonio de Cristo resucitado? Eso es lo más difícil. ¿Hay la alegría en la fe de Cristo resucitado? ¿Qué me falta? Y recordemos, la fe es la luz de nuestra vida y la luz de la vida de los demás. Podamos que el Señor nos conceda poder ser luz para que también los demás encuentren la luz y la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días con todos.